Hola a todos amantes del chisme y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, como ya vieron en el título y en la miniatura, prepárense para quedar boquiabiertos. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en la noticia bomba que está sacudiendo el mundo del espectáculo, la noticia del 28 de junio de 2025 que involucra a Ander Zel y Kerem Bürsin, y sí, los dos juntos. Cara aterrada. Así que si son fans de Ande y Kerem, si siguen sus carreras y sus vidas personales, o simplemente les encanta el drama y los giros inesperados, este es el vídeo que no se pueden perder. Vamos a desmenuzar todos los detalles, analizar las reacciones de los involucrados y, por supuesto, dejar volar la imaginación con algunas hipótesis. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y, por supuesto, mucho chisme. Cara guiño. Antes de que empecemos y para no perdernos nada en el futuro, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, incluyendo futuros chismes, análisis de series turcas y mucho más. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha explotado en todos lados es la del 28 de junio de 2025, y créanme cuando les digo que nadie se la esperaba. Para entender bien lo que pasó, tenemos que recordar un poco el contexto. Hande y Kerem, para los que viven bajo una piedra, fueron la pareja estrella de la exitosísima serie turca Love is in the Air Senkalkam. Su química en la pantalla era electrizante. Y claro, como suele pasar, los fans no tardaron en empezar a especular sobre una posible relación en la vida real. Y tenían razón. Hande y Kerem confirmaron su relación poco después de terminar la serie, y el mundo entero, o al menos el mundo que los seguía, enloqueció de felicidad. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos y con una conexión que traspasaba la pantalla. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales, y parecían estar viviendo un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir, la vida no siempre es un cuento de hadas. Después de aproximadamente 2 años de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia, aunque triste, no fue del todo sorprendente. Las relaciones en el mundo del espectáculo, especialmente cuando involucran a dos personas con carreras tan exigentes, pueden ser complicadas. Hubo rumores de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y, por supuesto, de la presión mediática constante. En fin, la pareja dejó de aparecer junta, dejaron de publicar fotos juntos y los fans tuvieron que resignarse a la idea de que su idilio había terminado. Cada uno siguió su camino profesional, Hande con nuevos proyectos y Kerem también, y parecía que ambos estaban bien. Hande se enfocó en su carrera, protagonizando varias series y campañas publicitarias, consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió cosechando éxitos, participando en producciones internacionales y explorando nuevas facetas de su carrera, incluyendo la producción y la escritura. Y entonces, ¡boom! Llegamos al 28 de junio de 2025. Un día que sin duda marcará un antes y un después en la historia del chisme turco. El bombazo que ha sacudido todo es la confirmación de que Hande y Kerem están juntos de nuevo. Lo sé. Impresionante. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. Y la verdad es que, como suele pasar en estos casos, los detalles son escasos y las fuentes, por ahora, son muy discretas. Las agencias de noticias más importantes del mundo, como Reuters y Associated Press, han recogido la noticia, pero sin citar fuentes directas, alimentando aún más la especulación y la curiosidad. Pero aquí es donde entra mi trabajo, el de analizar, investigar y, por supuesto, darles lo que quieren en el chisme. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la noticia surgió de un paparazzi. Un paparazzi con mucho olfato y aparentemente con acceso privilegiado. Un paparazzi que aparentemente logró captar a Hande y Kerem juntos en Roma. Sí, nada más y nada menos que en la romántica ciudad de Roma. Las fotos que rápidamente se filtraron a las redes sociales y a los medios de comunicación, muestran a la pareja paseando por las calles, tomados de la mano, y compartiendo gestos de cariño. Y no son fotos trucadas. Son auténticas. La calidad de las imágenes, la espontaneidad de los momentos capturados, y la familiaridad de los gestos entre ambos, no dejan lugar a dudas. En las fotos se les ve caminando por la Piazza Navona,
riendo en un pequeño café cerca del Panteón, y disfrutando de un romántico paseo en barco por el Tíber. La ropa que llevan, casual y elegante a la vez, sugiere que no se trata de una simple salida casual, sino de una cita cuidadosamente planeada. Los estilismos, en concordancia, también alimentan la idea de que ambos han cuidado cada detalle de su reencuentro. Ande con un vestido ligero y vaporoso que realza su belleza natural, y Kerem, con un look relajado pero sofisticado, reflejan una imagen de madurez y de complicidad que solo el tiempo y la experiencia pueden forjar. Ahora bien, ¿qué significan estas fotos? ¿Son simplemente dos amigos que se encontraron por casualidad? Claro que no. La forma en que se miran, la cercanía, la química que aún desprenden, es inconfundible. Parece que la llama del amor, aunque apagada por un tiempo, ha vuelto a encenderse. Incluso algunos expertos en lenguaje corporal han analizado las fotos y han concluido que los gestos, las miradas y el contacto físico demuestran una profunda conexión emocional, un afecto que va más allá de la amistad. Pero la cosa no se queda ahí. Después de la publicación de las fotos, empezaron a surgir otros rumores. Rumores de que Ande y Kerem han estado en contacto constante en los últimos meses, de que han mantenido conversaciones telefónicas largas y significativas, y de que incluso se han visto en secreto en varias ocasiones. Fuentes cercanas a ambos que han pedido permanecer en el anonimato o los famosos amigos de amigos, aseguran que la relación ha ido evolucionando lentamente, de forma discreta y con mucha cautela. Se habla de encuentros en ciudades europeas, de viajes privados y de conversaciones que duraban horas, explorando los sentimientos y el pasado. Y aquí viene lo jugoso, se dice que la reconciliación es más seria de lo que parece. Al parecer, Ande y Kerem han estado reflexionando sobre el pasado, sobre lo que falló en su relación, y han decidido darse una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. ¿Pueden imaginarlo? Este es un tema recurrente en las redes sociales. ¿Será una segunda oportunidad para corregir los errores del pasado, o la historia se repetirá? La expectación es máxima. Pero como ya les dije, los detalles son escasos. No hay confirmación oficial por parte de los involucrados, ni declaraciones a la prensa. Todo lo que tenemos son las fotos, los rumores y la especulación. Y por supuesto, la emoción de los fans, que han enloquecido por completo. Los foros y grupos de fans dedicados a Ande y Kerem, que se habían mantenido relativamente tranquilos tras la separación, han resurgido con fuerza. Se han creado nuevos grupos, se han reactivado cuentas inactivas, y la actividad en redes sociales es frenética. Las redes sociales han explotado. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem son tendencia en todo el mundo. Los fans están celebrando, creando collages de fotos de la pareja, y pidiendo a gritos que confirmen la noticia. Algunos incluso están proponiendo nombres para una posible boda, sí, una boda. La euforia es generalizada. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, memes, vídeos editados y todo tipo de manifestaciones de apoyo y de alegría. La comunidad de fans se ha unido para celebrar este reencuentro, y para expresar su deseo de que esta vez la relación perdure. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué los ha llevado a volver a estar juntos después de tanto tiempo? Bueno, aquí es donde entran mis propias hipótesis. Y como siempre, recuerden que esto es chisme, especulación y análisis, no la verdad absoluta. *** hipótesis 1, el tiempo cura y fortalece ***. Podría ser que, después de la separación, ambos se dieron cuenta de que cometieron errores. Que la distancia y el tiempo les ayudaron a valorar lo que tenían. Quizás se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. La separación, aunque dolorosa, pudo haber sido necesaria para que cada uno madurara, creciera y aprendiera a valorar la relación. Es común que las parejas que se separan, tras un periodo de reflexión y crecimiento personal, se den cuenta de que el amor que sentían era genuino, y que los problemas que llevaron a la separación eran, en muchos casos, superables. Hipótesis 2, madurez y nuevo enfoque ***. También podría ser que ambos hayan madurado y aprendido de sus experiencias. Que ahora estén dispuestos a afrontar los retos de una relación de manera diferente, con más compromiso y con una comunicación más abierta. En este sentido, la experiencia vivida, tanto en el plano personal como en el profesional, puede haber influido de manera significativa. Ambos han experimentado el éxito y el fracaso, han enfrentado presiones y desafíos, y eso, sin duda,
les ha dotado de una mayor madurez emocional. Es posible que tras la separación, hayan analizado sus errores, hayan aprendido a comunicarse de manera más efectiva, y estén dispuestos a establecer una relación más sólida, basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. *** Hipótesis 3, el destino y el reencuentro ***. Otra posibilidad es que simplemente el destino los haya juntado de nuevo. Que las circunstancias de la vida los hayan llevado a encontrarse de nuevo, a reencontrarse con el amor que sentían, y a darse cuenta de que estaban destinados a estar juntos. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados. Quizás un viaje, una coincidencia, o un amigo en común, haya sido el detonante de este reencuentro. La idea del destino, del amor predestinado, siempre ha sido un tema recurrente en las historias de amor. Y en este caso, la posibilidad de que Andy y Kerem estén destinados a estar juntos, añade un toque de magia y de romanticismo a la historia. *** Hipótesis 4, influencia externa y proyectos en común ***. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido factores externos que hayan influido en esta reconciliación. Quizás amigos en común que los hayan animado a darse una segunda oportunidad, o incluso, un nuevo proyecto profesional juntos. ¿Quién sabe? La industria del entretenimiento a menudo genera sinergias inesperadas. Un proyecto en común, una oportunidad profesional, o la influencia de amigos y colegas, pueden ser factores determinantes en la reconciliación de una pareja. La posibilidad de que Andy y Kerem estén trabajando juntos en un nuevo proyecto, añade un elemento de intriga y de emoción a la historia. En cualquier caso, lo que está claro es que la noticia ha generado una enorme expectativa. Todos estamos pendientes de la confirmación oficial, de las declaraciones de Andy y Kerem, de cualquier detalle que nos revele qué está pasando realmente. La prensa rosa está al acecho, los paparazzis no descansan, y las redes sociales arden en deseos de conocer la verdad. Las entrevistas exclusivas, las fotos robadas y los rumores infundados se multiplican, alimentando aún más la expectación. Mientras tanto podemos seguir especulando, soñando y por supuesto, disfrutando del chisme. Y por supuesto, esperar a que, tarde o temprano, la pareja se pronuncie. La confirmación oficial, ya sea a través de un comunicado, de una entrevista, o de una publicación en redes sociales, es lo que todos esperamos. La expectación es máxima. En resumen, los puntos clave de este vídeo son: la noticia bomba de la reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la filtración de fotos en Roma, los rumores de contacto constante y conversaciones secretas, la explosión de las redes sociales y mis propias hipótesis sobre los motivos de esta reconciliación. Pero hay más tela que cortar. No solo la posible reconciliación ha acaparado titulares, sino también las consecuencias que esto podría tener en sus respectivas carreras. ¿Cómo influirá en sus contratos publicitarios? ¿En sus próximos proyectos televisivos y cinematográficos? ¿Habrá oportunidades de colaboración en el futuro? La imagen de Hande y Kerem juntos de nuevo podría ser un imán para marcas y productores. La nostalgia de Love is in the air sigue presente y la pareja podría generar un interés renovado en sus trabajos. Se especula con la posibilidad de que se les ofrezcan proyectos conjuntos, ya sea en televisión, cine o incluso teatro. La química entre ellos es innegable y el público adora verlos juntos. Sin embargo, también existen riesgos. La exposición mediática podría ser aún mayor, y la presión de mantener la relación en privado podría ser abrumadora. Además, hay que considerar la opinión de sus fans. ¿Cómo reaccionarán ante esta nueva etapa de la relación? ¿Apoyarán incondicionalmente a la pareja, o habrá críticas y desconfianza? La relación entre los fans y sus ídolos es compleja y emocional, y las expectativas pueden ser altas. La reacción de los fans podría influir en la percepción pública de la pareja, y en el éxito de sus futuros proyectos. Otro aspecto importante a considerar es el impacto en sus vidas personales. ¿Cómo afectará esta reconciliación a sus familias y amigos? ¿Estarán dispuestos a lidiar con la atención mediática y la constante exposición pública? Las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo a menudo son sometidas a una gran presión, y el apoyo de las personas cercanas es fundamental. La estabilidad emocional, la privacidad y el respeto mutuo serán clave para que esta segunda oportunidad funcione. Y por último, no podemos olvidar las expectativas del público. ¿Qué esperan los fans de Hande y Kerem? ¿Una boda? ¿Un futuro juntos?
Nuevos proyectos profesionales. Las expectativas son altas y la presión por satisfacerlas podría ser abrumadora. La pareja tendrá que lidiar con la constante especulación, con las críticas y con las expectativas de un público que en el fondo solo desea verlos felices. En resumen, la reconciliación de Hande y Kerem es mucho más que una noticia de chismes. Es el inicio de una nueva etapa en sus vidas, con desafíos y oportunidades por delante. El futuro es incierto, pero la emoción y la expectación son innegables. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta noticia bomba. Realmente es algo que nadie esperaba. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por sintonizar mi canal y por ser parte de esta comunidad de amantes del chisme. Espero que hayan disfrutado de esta bomba tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que esta vez funcionará? ¿Qué esperan ver en el futuro de esta pareja? ¿Qué predicciones hacen sobre sus carreras y su vida personal? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan de las posibles razones de esta reconciliación. ¿Están de acuerdo con mis hipótesis o tienen otras teorías? Compartan sus pensamientos y hagamos de este vídeo un punto de encuentro para los fans de Hande y Kerem. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Próximamente haré un análisis más profundo de las posibles consecuencias de esta reconciliación, y les traeré las últimas actualizaciones sobre Hande y Kerem. Nos vemos en el próximo. Adiós.